Llegó el día acá en la ciudad de La Baulalle, veíamos una peliculita, ahora la película vamos a hacer nosotros. Vamos a presentar primero al creador de este ciclo, coordinador del área de cultura, de literatura de la Casa de la Cultura de Río Cuarto, Antonio Tello, señor Antonio Tello, un aplauso para él. El disertante, Claudio Assad, que es poeta y docente universitario, que es quien va a estar presentando en el día de hoy esto que nos toca aquí en la ciudad de La Baulalle, que se llama Proverbios y Cantares de Antonio Machado. Pero antes le voy a pedir a Antonio que haga un poquito una introducción, cómo comenzó este ciclo, cómo estamos trabajando con esto en toda la provincia y cómo va todo esto que comenzó el año pasado con mucho éxito. Antonio, la palabra es tuya. Buenas noches. En primer lugar tengo que agradecer a Jorge Quiroga que estemos aquí, agradecerle a la Casa de la Cultura de La Baulalle porque han hecho un gran trabajo para que este ciclo tenga su prolongación. Este ciclo empezó el 23 de abril del año pasado con una intención muy clara. Una intención que tiene varios puntos de sostén, de fundamento. El principal, que es la reivindicación de la lectura, punto sobre el que voy a volver. Otro es la democracia, la visualización de la democracia y a partir de esa idea, la forma en que todo debe compartirse, todo debe descentralizarse. Vivimos una cultura centralista, aunque la Constitución diga que estamos organizados en una república federal, sabemos que la realidad es otra, porque tenemos como centro hegemónico la capital, Buenos Aires, pero ese modelo colonial se reproduce también en las provincias y las capitales provinciales son centros hegemónicos respecto de su interior, las capitales departamentales lo son respecto a las zonas de influencia y a su vez las pequeñas localidades también lo son con sus vecinos. Bien, hay que empezar a trabajar sobre esta idea y en la forma de centralizar, es compartir. Nosotros con este ciclo, que son 10 clases magistrales que tratan de obras maestras de la literatura universal, lo hacemos compartiendo 5 que lo hacemos en Río Cuarto y 5 que lo distribuimos en otras tantas localidades. Ahora bien, permanentemente estamos compartiendo, no solo con la presencia física, sino también con la presencia diferida a través de las películas. Queremos también que este ciclo no quede en una mera exposición de ideas y que se fume y se pierda en el aire. Ya estamos preparando, seguramente para el segundo semestre ya los tendremos listos, el libro de las conferencias y los DVD de las conferencias que hicimos el año pasado, que serán repartidas gratuitamente en todos los colegios, bibliotecas y centros culturales del sur de la provincia, principalmente en aquellas localidades con las que hemos trabajado. Este año haremos exactamente lo mismo. También en cuanto tengamos organizado mejor el canal a través de YouTube del área de cultura, del área de literatura, también se podrán bajar directamente todos estos vídeos para que los maestros, los profesores tengan esta herramienta. Bien, decía al principio que era una reivindicación de la lectura. Tenemos que leer. Esto parece fácil. Sin embargo, no sabemos leer. No sabemos leer porque desconocemos, porque no nos han enseñado, porque no tenemos las herramientas.
Entonces, la organización del ciclo está pensada, en este caso coincide que Claudio Assad sea poeta, pero normalmente están cruzados. Los poetas analizan un cuento o hablan de un cuento y los narradores lo hacen de un poema, porque no queremos especialistas. Él esta noche no viene como un especialista, sino viene como un lector sensible, inteligente, que nos puede aportar, como podemos serlo cada uno de nosotros, de los que estamos en esta sala. Yo les voy a contar una pequeña anécdota referida a mi propia vida como poeta, como escritor, que habla de la lectura. Sabemos que la lectura es un acto íntimo, quizás el principal acto íntimo de emancipación. Cuando leemos, somos capaces de volar, de sentirnos dueños de nuestras propias vidas, de explorar lugares impensados a través de esa lectura. Nosotros, cuando lo hacemos, pensamos en el más allá, pensamos en que es posible vivir en libertad. Si es posible ese momento, a partir de la lectura, también es posible trasladar esa misma actitud a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana, y tomar las riendas de nuestro propio destino como individuos y como colectividad, como comunidad. Me estoy refiriendo concretamente a nuestra acción política. Independientemente de cuáles sean los discursos políticos, somos nosotros los que debemos asumir la responsabilidad de lo que queremos hacer de nuestras vidas y de las vidas de nuestros vecinos. Bien, aquel que está fuera de la lectura, lo voy a comparar así, está exiliado. Y nadie que haya vivido el exilio, que no haya vivido el exilio, es capaz de comprender el desamparo en el que se vive. Y aquí viene la anécdota. Yo llevaba unos 10 años más o menos ya viviendo en España, ya que hoy se lo comentaba a Claudio, empecé a comentárselo. Ya había entregado una novela para su publicación y la retiré casi de imprenta porque sentía que había algo que no funcionaba en esa novela. Un tiempo antes había escrito un cuento de la historia de un arquitecto que construye la catedral más bella del mundo, pero cuando todo el mundo está festejando ese gran monumento, él se da cuenta que no puede salir de la catedral porque ha cometido un error gravísimo para un artista. Ha confundido la perfección con la belleza. Bien, si somos capaces de llegar a ese punto, vamos a saber también como lectores cuáles son los límites hasta de nuestras propias palabras, de las que pronunciamos. Sabemos que la palabra cielo no abarca todo el cielo, sabemos que la palabra amor no define todo el sentimiento que sentimos y sabemos que la palabra muerte tampoco define los innúmeros nombres de la muerte. Entonces, si llegados a este punto, también nos encontramos con la palabra mundo. Y como me voy a permitir leerles, sí, por favor. Esta es la historia del arquitecto, aquel que se suicidó tirándose desde una de las torres de la catedral, y para saber qué sucedió es su hijo el que empieza a investigar, a vivir en distintos tiempos, en distintos periodos de la humanidad. Eso. Al final está este chico con su abuelo y habla. Y el chico le dice: el mundo, me dijiste una vez que es una palabra. Sí, lo es. El mundo humano, es una palabra sin pasado, sin presente y sin futuro. Una palabra que simplemente existe por un acto de voluntad. Es la lectura lo que fragmenta el ser de la palabra en presente, pretérito y futuro. Pero la lectura
también es un acto de voluntad que perfecciona el mundo porque evoca la dimensión del todo y valora el esfuerzo del hombre por superar el dolor, aunque este esfuerzo no sea más que un fugaz destello en el gran espacio. ¿Y Dios? ¿Dios? Aquí hay un mensaje de honestidad y de búsqueda de la honestidad y de la sinceridad y del patrón ético que debemos seguir en nuestras vidas. Un ejemplo de eso fue Antonio Machado, y por ello el poeta Claudio Assad les hablará de él esta noche. Muchísimas gracias. Muy bien, ¿cómo se sigue después? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, yo me voy a sumar a los agradecimientos. Primero, Antonio. La verdad que Antonio, estamos contentos con su vuelta a la ciudad desde España, después del exilio, porque la verdad que nos ha convocado a todos, nos ha vuelto a reunir. Es un hombre muy activo, además de un excelente escritor. Y sinceramente le agradezco que esté haciendo todo esto, no solamente por nosotros, los poetas, los escritores, sino por la cultura de la ciudad y también de la región. Y en este sentido quiero decir que él además ha depositado la confianza en nosotros, porque a muchos de nosotros no nos conocen. Nosotros sí lo conocíamos a él. Teníamos noticias de él por sus libros, porque lo seguía escribiendo y seguían llegando a Río Cuarto, pero la verdad que de nosotros solamente hay una noticia muy chiquita. Y la verdad que cuando me convocó a hablar de Machado, digo, bueno, ¿cómo sabe Antonio que yo puedo decir algo de Machado? Pero jamás me preguntó lo que iba a decir, me ha dado una libertad absoluta, así que se lo agradezco enormemente. Sí, es cierto. Pero también te la tienen que habilitar. ¿Sí? Bueno, le quiero agradecer a Jorge Quiroga y a la Municipalidad de La Boulaye y a esta ciudad que es muy querida. Yo tengo varios amigos que son de acá y veo algunas caras conocidas también. Así que es una ciudad que quiero mucho. Yo he venido antes a hablar de John Berger al Instituto Lefebvre, que me invitó Paipe, también una gran amiga que bueno, ya está jubilada de la universidad, pero con quien compartimos incluso espacios de trabajo. Así que bueno, muchas gracias por estar acá y venir a escuchar esto. Lo que yo voy a hacer es, voy a ir leyendo y comentando, es como un primer aporte inicial a la lectura de ese enorme poeta que es, porque para mí los poetas, los escritores, los artistas, no mueren, Antonio Machado, y sobre una de sus obras, si se quiere, como más populares y más raras, más extrañas, ¿no? Es una obra que tiene mucho que ver con toda su poética, pero por otro lado no, es un permiso, una excepción en la que él se permitió algunas cuestiones que yo voy a tratar de desmembrar, de develar en la lectura que he hecho, como bien ha dicho Antonio, no como un especialista. Yo no soy un profesor de lengua y literatura, de letras. Yo vengo del área del cine, de la ciencia de la comunicación. Y entonces sí soy un fervoroso lector, eso me animo a decirlo. Bueno, empiezo, después de tanto preámbulo. Mi encuentro con la palabra, con su sentido más pleno, con su lugar, un espacio desgranado del uso del lenguaje para la comunicación con los otros, fue con la poesía. No con la narrativa, no con los cuentos. Desde lo que un verso dijo hasta mi oído, quedé atrapado desde un tiempo que no puedo precisar y para todos los días que vinieron en mi vida. Su enigma, ese laberinto con territorio propio, tramos sin lógica aparente capaces de atravesar todas las capas de la arquitectura de algo que es y no es,
para conformarse en una fuerza secreta que murmura con una voz tan íntima como abierta en incerteza, pero con una voluntad de verdad que no se debilita ante la adversidad del vacío, la muerte, de la opacidad de la existencia, y que es capaz de recuperarse desde sí, entablar un vínculo con la libertad para entregarla tórrida y luminosa. Mi encuentro primero, mi diálogo con esas palabras, tuvo el sonido de la música, ese color que es todos, vibraciones sostenidas sobre el valle líquido, de melodías atenuadas por el sonido agudo y distorsionado de una pequeña radio, de esas chiquititas a pila que uno se llevaba a la cama y escuchaba escondida. Machado para mí, antes que un poeta español, fue la voz de Joan Manuel Serrat, ese trovador de acento ibérico que desmantelaba cualquier ocaso y se metía en la casa y en las disquerías de la ciudad. Así dicen inusuales y despejados esos versos que toma de Machado. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, sutiles, bajo el cielo, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Serrat interviene en el primer corte de su obra musical en homenaje al gran poeta español Antonio Machado. Toma versos del primer canto, del 39 y del 44. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y luego todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Serrat elige los versos que presentan al poeta en su faceta más existencialista, al poeta que revela su propia condición y la condición de los hombres como un aliento universal que nos descubre nuestro destino. En esta primera canción del disco dedicado a Antonio Machado, poeta, Cantares, Serrat, que es catalán, atraviesa el corazón de la España más sentida, esa que en la premura de las luces modernistas del siglo XX se fusiona con el sueño del porvenir y rescata estos versos como un modo de construir un argumento que presente e instale a Antonio Machado en el lugar que lo ubica, a su lado. La música es poesía, la palabra dada por Machado al mundo se amalgama sin confundirse en una superficie poética en la que se actualiza el sentido de los versos. Allí, Serrat, trovador, sacude el estante de los clásicos a Machado para recuperar la voz del Machado libertario, irónico a veces, ya vamos a ver, hombre de mirada atenta a su tiempo, de escucha sin olvido. Solicito el permiso de ustedes, lo diré desde mi fe y de mi acto de esperanza, para decir esto: si hay palabra, no hay muerte. Quienes resuenan en ese legado se nombran. Cada vez que esas señales se transformen en universos donde vivir, donde sentir, desde donde se pueda comprender la complejidad de lo que llamamos mundo. Entonces, ¿quién es Antonio Machado? En parte será el escritor de las biografías, las relatadas y las más académicas, pero y sobre todo es el poeta que canta en el canto 41. Bueno es saber que los vasos nos sirven para beber. Lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed. O los poemas que lo presentan desde el mar, desde el oleaje, de ese movimiento hacia lo pleno, la propia poesía. Rubén Darío, se conocieron, escriben el poema Antonio Machado. Misterioso y silencioso iba una vez y otra vez. Su mirada era tan profunda que apenas se podía ver. Cuando hablaba tenía un dejo de timidez y de altivez, y la luz de sus pensamientos casi siempre se veía arder. Era luminoso y profundo, como era hombre de buena fe, fue pastor de 1000 leones y de corderos a la vez. Conduciría tempestades o traería un panal de miel. Las maravillas de la vida y del amor y del placer
cantaba en versos profundos, cuyo secreto era de él. Montado en un raro Pegaso, un día imposible fue. Ruego por Antonio mis dioses, ellos le salven siempre. Amén. Antonio Machado y Rubén Darío, uno haciendo homenaje del otro. ¿Cómo se llegó en la historia esta relación, a este encuentro? Ahora sí quisiera que revisemos algunos datos biográficos de Machado para que comencemos a acercarnos así de a poquito a su vida. Por allí, por el costado de los acontecimientos, por las distintas épocas de la vida de la España de esos años. Las biografías que consulté e investigué tienen marcadas diferencias en cuanto a ciertas intenciones, objetivos y búsquedas que Machado realizó a lo largo de su vida. Eran épocas de una gran movilidad de los artistas del interior de la España y de una referencia artística en Europa, cultural. También lo fue para un grupo en nuestro país, el París de las vanguardias, de los primeros años del siglo XX, de las primeras décadas. Voy a comenzar con algunos datos más duros, permítanme este aparente desvío en el análisis hacia proverbios y cantares. Es un necesario, imprescindible recorrido para comprender y disfrutar de los versos que el escritor dejó como legado en esa serie de más de 50 breves y potentes poemas. Antonio Machado es un apócope de Antonio Cipriano José María Machado Ruiz. Estas cosas no le pasaron solo a él. Yo me llamo Elías Claudio Roberto Azad. Él me ganó por uno. Nació allí en el sur de España, en la hermosa Sevilla, un 26 de julio de 1875. Poeta, dramaturgo, narrador, pensador. Además, vamos a ver que poética y filosofía no se escinden en su obra. Además, sobre todo, el poeta español emblemático de la generación del 98. Hay un acontecimiento que marcará sus idearios y su manera de pensar la literatura y tiene que ver con su formación escolar y académica en la institución libre de enseñanza. Se trataba de una institución privada que generó un proyecto pedagógico innovador que en realidad se gestó en el seno de la Universidad Central de Madrid, de la cual se separaron dos personajes que a lo mejor ahora ustedes no les dicen nada, pero que yo les sugiero leer: Julián Sanz del Río y su precursor, divulgador Francisco Giner de los Ríos y su grupo. Defendían la libertad de cátedra, lo que ahora tratamos de defender en la universidad pública. Además de negarse a que la enseñanza esté condicionada por dogmas o creencias religiosas, morales o políticas. Estas ideas provenían de los krausistas, los seguidores de un pensador, de un filósofo, Karl Krause, que vivió entre 1781 y 1832, y es quien funda este pensamiento de una gran influencia en la España de aquellos años de comienzo del siglo XX. Krause fue posterior a Kant, pero también era alemán, cuya concepción interpeló a la enseñanza confesional proponiendo la enseñanza laica, además de incentivar el contacto de los estudiantes con los objetos de estudio en su propio contexto. Apoyaron y secundaron este proyecto intelectuales de la talla de Joaquín Costa, Leopoldo Alas Clarín, José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Ramón Menéndez Pidal, el del Platero, y el mismo Antonio Machado, entre otras personalidades comprometidas en la renovación educativa, cultural y social. Este proyecto dura en España medio siglo, desde 1876 hasta 1936. Es importante este dato porque Machado va a defender posteriormente una idea de poesía y del lugar del poeta en la sociedad como un militante social realmente, comprometido con los problemas de su pueblo. Machado posteriormente completa sus estudios en los institutos de San Isidro y de Cardenal Cisneros. Hace varios viajes a París, donde conoce la poesía de Paul Verlaine, conoce a Oscar Wilde y a Pío Baroja. Trabaja unos meses para la editorial Garnier. En algunas de las biografías se lo critica a esta época de Machado, de estos viajes hacia París, y a su hermano Manuel por llevar una vida bohemia, despreocupada de las crisis económicas por las que atravesaba la familia. Él también fue joven, como nosotros. A su regreso a Madrid se integró al mundo literario y teatral,
formando parte de la compañía de María Guerrero y Fernández Díaz de Mendoza. Entabla relación con las principales figuras del modernismo de la época, Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, con quien logró unir una amistad ligada a la literatura. En 1907 obtiene la cátedra de francés en Soria, una pequeña población española cercana a Madrid. Se le pregunta a Machado por qué elige un lugar tan pequeño para ir a vivir. No queda claro si Machado elige por opción vivir allí o su escaso currículum en aquella época, en esa etapa de su vida, le permitía solo aspirar a trabajar en lugares más modestos. En uno de sus viajes y estadías en París obtiene una beca de la Junta de Ampliación de Estudios para estudiar filosofía con Bergson y Verdier. En el medio, Machado vive un intenso enamoramiento, esto marca mucho su vida, por quien luego será su mujer. Ella se llamaba Leonor Izquierdo, apenas una niña de 13 años tenía cuando él la conoció, cuando se conocen, y él tenía 31. 2 años después, cuando ella ya tenía 15, el padre de Leonor, Seferino Izquierdo, dueño de la pensión donde vivía Machado en Madrid, autoriza el matrimonio. 3 años de felicidad vive la pareja cuando Leonor, atacada por la poliomielitis, mal diagnosticada, muere, dejando un dolor y una consternación en el poeta que le costarán años superar. Se vuelve mucho más existencialista y se va a notar en toda su poesía esta idea, ¿no? Este enfrentamiento permanente con la fragilidad de la vida después de la muerte de su mujer. Luego de este desgraciado acontecimiento pide el traslado a Baeza, donde continúa dando clases de francés entre 1912 y 1919. Años más tarde a Segovia, buscando la cercanía de Madrid, destino al que llega recién en 1932. Durante los años de residencia en Segovia colabora con la Universidad Popular. En el 27 ingresa a la Real Academia Española y un año después conoce a la poetisa Pilar de Valderrama. Esto es un chisme de la literatura. La Guiomar de sus poemas parece que fue, nadie lo puede realmente afirmar, con la que se supone mantiene relaciones secretas durante años. Durante los años 20 y 30 escribe teatro en colaboración con su hermano Manuel. En la Guerra Civil Machado no quiere irse de Madrid. Su círculo de amigos lo convencen y lo llevan a Valencia en noviembre del 36. Participa muy poco en algunas publicaciones republicanas y hace campaña literaria. Colabora en la Hora de España y asiste al Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. En 1939 recién es trasladado a Barcelona con su madre y sus hermanos. Él solo se quiere mover de esos lugares de España con la familia. Era urgente que emigrara fuera de España. La Segunda República Española se derrumba. La guerra civil termina con la apropiación del poder por parte del fascismo, liderado por el general Francisco Franco. Por fin, entonces, Machado y su familia cruzan los Pirineos hasta Colliure. Está muy débil y muere al poco tiempo de su llegada, el 22 de febrero de 1939. Su obra es vasta considerando los años que vivió. Voy a nombrar solamente algunas obras. En 1903 publica su primer libro de poesía, Soledades. Luego en 1907 también, Galerías y otros poemas. En 1912, Campos de Castilla. En 1917, Páginas escogidas y poesías completas y poemas. En esta época es que publica los proverbios y cantares. En 1918, otra edición de Soledades y otras poesías. En 1924, Nuevas canciones. En el 28 ya aparecen la primera versión de sus poesías completas. En el 33, otra versión. La guerra entre 1936 y 37. Madrid, baluarte de nuestra guerra de independencia en el 38. En fin. En prosa, solo para nombrar a algunos, Juan de Mairena, Sentencias, Donaires, Apuntes y Recuerdos de un profesor apócrifo. Y en 1957, los complementarios, una recopilación póstuma a cargo de Guillermo de Torre, publicada en Buenos Aires, fundamentalmente por la editorial Losada. En 1994, Cartas a Pilar, una edición que se hace posterior a su muerte por parte de la editorial Anaya. Y en el 2004,
se editan una serie de papeles al cuidado de Antonio Ibáñez Pérez en Burgos por la institución de Fernán Gómez como un homenaje posterior al poeta. Machado escribió también muchas obras de teatro a cuatro manos con su hermano. Sin embargo, la influencia poética de Antonio se advierte fácilmente lejos de las convenciones del momento. Sus obras teatrales datan de entre 1926, Desdichas de la Fortuna, 1932, La Duquesa de Benamel, a las que hay que sumar otras 5, Juan de Mañara, 1927, Las Adelfas, 1928, La Lola se va a los puertos, 1929, La Prima Fernanda, del 31, escrita toda en verso. Y El hombre que murió en la guerra, y esto es un dato que llama la atención, es escrita en prosa, no se estrena hasta 1941, es un homenaje que él hace a la ciudad de Buenos Aires. Además, los hermanos Machado adaptan a la escena comedias de Lope de Vega, como El perro del hortelano o La niña de plata, y también obras de Víctor Hugo. Mencioné casi al principio de esta charla que Antonio Machado fue un escritor modernista, correspondía también a la época, ¿no? Referente de la generación del 98, en rigor de verdad. Aunque esa herencia modernista, sobre todo los simbolistas, quienes sostienen que su poética a partir de imágenes, ensoñaciones que parecen producirse por fuera del mundo, en su primer libro, Soledades, Machado acude a este registro de que después va a renegar en una crítica que realiza del libro Arias Tristes de su colega y amigo Juan Ramón Jiménez. Este periodo simbolista a Machado le dura muy poco tiempo, casi se diría que ya después del primer libro, de los primeros poemas que él escribe, empieza en una autocrítica y en un estado de meditación y de autorreflexión a pensar la poesía desde otro lugar. Esta crítica es recogida en el análisis más profundo e inteligente que he leído de Machado y que realizó otro integrante de la Real Academia Española, un gran poeta contemporáneo que murió no hace mucho, en el año 2008, y que además fue el más serio estudioso de la obra de Machado. Se trata de Ángel González. González explica: la crítica al libro de Juan Ramón Jiménez tiene mucho de autocrítica. La reacción en contra del autor de Arias Tristes es también una reacción en contra del autor de Soledades, de él mismo. Lo dice expresamente Machado: lejos de mi ánimo enseñarán los demás lo que veo en mí. ¿Habría reaccionado Machado en contra de su propia poesía si esos rasgos que le disgustan, desigmamiento, desconexión con la vida, egoísmo, no los hubiera visto objetivados en los libros de su amigo? Posiblemente sí, aunque tal vez no tan temprano. En cualquier caso, el hecho de reconocerse en la sombra solitaria del cantor de Arias Tristes fue el estímulo concreto que lo llevó en ese momento a salir del siempre desierto y desolado retablo de sus sueños y abrir los ojos a la vida militante, activa. Más adelante expresa González desde la voz del propio Machado: no debemos huir de la vida, dice Machado. No hay que soñar, sí, pero despiertos. Reitera Unamuno esta sentencia ese mismo año en una carta donde señala otro de sus puntos de fricción con el simbolismo: identificar el misterio con la belleza. La belleza, corrige Machado, no está en el misterio, sino en el deseo de penetrarlo. En 1916 completa de momento el pliego de cargos contra los simbolistas con un último reproche: creer que la intuición es suficiente para crear una obra de arte, dice, en su opinión, es el error que lo lleva a su excesivo desdeño de las ideas. Frente a ese extravío, Machado sostiene que el poeta debe someter sus intuiciones a normas racionales. Quisiera llegar, como ven, a proverbios y cantares, abriendo estas pocas ventanas al origen de la creación de sus textos, para luego ubicarme ahí como un lector del disfrute, que sin embargo no desdeña de este conocimiento previo, que creo muy importante para que el placer producido por la lectura y la conexión con la poética, no solo de Machado, sino de cualquier otro autor, encuentre una impregnación capaz de funcionar como un medio que nos lleve lo más cerca posible al momento de creación de la obra, a su momento fundacional.
como cuando estamos frente a una pintura de la cual acabamos de conocer su historia y podemos entonces habitar ese espacio de luz, circular por sus delicadas sombras y sentir casi la fuerza y la presión del pincel desde la intención del artista hasta el enmudecimiento del blanco de la tela en nombre de un universo creado para siempre. Se puede reducir el análisis de la obra de un poeta de la talla de Antonio Machado a una resistencia a todas las vanguardias, a todos los ismos posibles, a su rechazo a la poesía pura y a las vanguardias como el surrealismo, en una época dinámica de rupturas y revisiones en múltiples esferas del arte. A lo mejor y de manera muy sintética y hasta discutible, podría decirse, a los fines de esta charla por lo menos, que en su obra hay ciertos acontecimientos y vínculos con conflictos internos y políticos de su vida que pesaron hondamente en su poética. Por ejemplo, voy a repetir algunos para poner énfasis ahí, el espíritu libertario y una concepción del mundo y su relación con el conocimiento que adquirió en sus años de estudio en el Instituto Libre de Enseñanza, su formación filosófica que va desde Kant a Bergson y Unamuno, y en tercer lugar, su actitud de desdeño, de rechazos, tendremos que decir, al individualismo y al egocentrismo poético. Una actitud que lo llevó a un ideario reflexivo sobre su amada España, la que le tocó vivir, en un arco que va desde la lucha por la libertad hasta la depresión y la angustia de un país hundido por el fascismo y la violencia, a partir de la guerra civil, como ya lo señalará antes. Algunos biógrafos suman a estos ejes las influencias personales del padre. El padre de Machado era un estudioso de la antropología folclórica andaluza y de la poética de Rubén Darío, principalmente en las primeras obras, de cual tuvo una gran influencia. El mismo, Antonio Machado, se convertirá al poco tiempo en una referencia para los escritores que lo sucedieron por varias generaciones. Los proverbios y cantares fueron incluidos en Poesía Completa de Antonio Machado en la primera edición del 17 y las posteriores. El autor escribió esta obra, sin embargo, hacia 1909, antes de la edición del 17, y se incluye una versión en la edición de 1912 de Campos de Castilla. Machado huye del individualismo, nos enseña Emilio García Viedma, que es uno de los estudiosos de Machado. ¿Hay un propósito en la escritura de estos versos? Los lectores tendemos siempre a la búsqueda de las razones que justifican a cualquier obra de arte, la búsqueda del significado de lo que leemos, del alcance que eso tiene. Machado escribe una obra que se distancia del sujeto, que toma distancia del propio yo y quiere lanzar la fuerza de lo que se dice con un estatus de verdad, a veces imperativo en los proverbios, ¿no? Para ello deberá alejarse de la inercia de la existencia y fundar un modo de decir reflexivo y a la vez responder al ideal que el autor se propone desde antes de los proverbios y sobre el que insiste posteriormente. Dice él, inventar poemas de lo eterno humano. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué es lo eterno humano en los proverbios y cantares? Dice Machado en el canto 13. Es el mejor de los buenos, quien sabe que en esta vida todo es cuestión de medida. Un poco más, algo menos. El poeta sostiene un sendero de ideas que se reflejan sobre sí para cuestionarlas luego, cuando se tornan evocaciones del pensamiento del hombre moderno. Los años españoles que le tocó vivir a Machado se mueven entre la tradición y el quiebre con lo dado, con lo instaurado. Es necesaria la rima musical de un canto para expresar desde un tono declamado aquello que urge y que es testimonio. El poeta es un testigo que abre la boca y canta, con entusiasmo, pero también con la nostalgia que produce la pérdida de un tiempo que se disuelve en el espacio mudo, que sobrevive entre los sonidos insistentes de las palabras. Dice en el canto 42,
dices que nada se pierde. Si esta copa de cristal se me rompe, nunca en ella beberé, nunca jamás. El cristal estalla sobre el piso y muestra cómo nada será igual, aunque los actos del pasado se repitan con frecuencia y ritual cada día. Todo se pierde, porque el tiempo desgasta la existencia, ahueca la intención de futuro y reclama de los actos humanos su destino, perderse para hacer memoria. Machado sabe, un recuerdo es una representación hecha relato. Si están las palabras como cuerpo de la memoria, podremos celebrar la continuidad de una felicidad que pide fundirse a la noche para que podamos por fin comprender que la hemos vivido. Continúa Machado en el canto siguiente, en el 43. Dices que nada se pierde, y acaso dices verdad, pero todo lo perdemos, y todo nos perderá. La aparente, simple construcción de estos proverbios y cantos se emparentan con la poesía popular, pero están teñidos por su movimiento hacia la hondura, la profundidad de los temas, que trata desde una perspectiva filosófica, a veces un poco nihilista y escéptica, para decirlo en términos de Pedro Salinas. Andaluces, como era él, e imperativos a veces. Los cantos de Machado no disimulan el efecto de la desazón que le produce al poeta el desencuentro con ciertas ideas filosóficas. Ya en estos poemas se advierte un dedicado y delicado esfuerzo por reponer desde la propuesta estética popular a la poesía como fuente generadora de verdad, como una fuerza más fuerte que la de la filosofía, de búsqueda. Los cantares parecen estar escritos en estado de meditación, sosteniendo la duda, la pregunta, la cuestión, hasta que el poema, la poesía, que no es solo palabras sino modo de vivir, abre las compuertas hacia la contingencia más especulativa de los hombres, la brevedad de la existencia. Dicen otro, y de nuevo volvemos al principio. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Agregará Serrat después, como en otro tiempo, en un diálogo sin fin con el poeta, allá en el universo de las formas literarias de la música, pero también con el hombre que se poetiza en el canto, golpe a golpe, verso a verso, los golpes de los pies sobre la tierra, en cada paso, un temblor que rebota desde el interior de la pulsión del corazón, en su insistencia por sostener la vida, para ganar la batalla a la muerte, una vez más en cada latido, como quería Schopenhauer. La obra de los poetas en general puede leerse como un solo poema, un mismo poema que se reescribe con insistente precariedad, pero sobre la vacuidad de la lengua que seca, desconsolada, busca, fonema por fonema, significado por significado, romper la monotonía árida de la instrumentalidad del lenguaje. Antonio Machado canta y abre un sendero. El tiempo se marcha sobre un territorio por momentos escépticos y por momentos envuelto en una soberbia picardía andaluza, salada y militante, nunca ciego o tuerta de la historia, militante crítico contra los eufemismos vestidos de vanguardia elegante. Machado no se arrincona, declama, escribe para que sus poemas tengan la fuerza oral de la canción y la impregnancia del proverbio. Nos dice en el 50, nuestro español bosteza, es hambre, sueño, hastío. Doctor, ¿tendrá el estómago vacío? El vacío es más en la cabeza. El poeta señala la razón como lugar de una posible iluminación hacia las probables respuestas y continúa. Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las 12 Españas ha de helarte corazón.
Estamos en época de modernidad, ¿no? Los grandes avances de la ciencia, el positivismo, la máquina, la libertad, lo que se viene de nuevo, pero también lo que desconsuela, ¿no? La falta de fe, de confianza en el futuro, se encarna en la decepción sobre un tiempo que se desvanece sobre lo dado, multiplicando al paisaje del pasado, pero dejando como herencia un velo de abandono, de cruel indiferencia, como la vejez que hiere sobre el espejo al que ha vivido para irse y es empujado por la voluntad inexplicable de un camino sobre el que no se retornará. Ya noto, dice Machado, ya noto al paso que me torno viejo, que en el inmenso espejo donde orgulloso me miraba un día, era el azogue lo que yo ponía al espejo del fondo de mi casa. Una mano fatal va rayendo el azogue y todo pasa por él como la luz por el cristal, como la luz por el cristal, como la pura luz que al pasar por el cristal se descompone en colores, un prisma que se diluye con la caída de la noche. Si hay noche, no hay imagen de vuelta por el espejo. La noche es una mano que raspa el mercurio del cristal hasta anular su capacidad de reflejo. El tiempo no se detiene en los espejos. Solo el tiempo de la vida genera esa sensación de suspenso, de no saber por qué queda colgado el manifiesto de las horas como una anatomía seca que discrepa con los demás en el sitio de la vida. Pertenece a la tierra, de nuevo a no ser. En estos versos casi borgianos, dice Machado, en el 45, morir, caer como gota de mar en el mar inmenso, o ser lo que nunca he sido, uno sin sombra y sin sueño, un solitario que avanza sin camino y sin espejo, perderse en el todo de la nada, o ser lo que nunca se fue, un espectro sin sombra, sin sueño. Si alguien sueña, vive. Sin embargo, un solitario que avanza, se avanza sin camino, sin espejo. Permiso, de nuevo les pido, pero quiero citar estos versos increíbles de Borges que siento tienen una relación casi directa con este poema de Machado, o por lo menos no, vamos a decirlo mejor, con su espíritu. Yo que pienso que la poesía es como lo que habla cuando se la lee, es alguien, un poema en clave de metafísica borgiana. Everness, no sé si lo conocen, Everness comienza diciendo: solo una cosa no hay, es el olvido. Dios, que salva el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Ya todo está. Los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que irá dejando todavía. Y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria, el universo. No tienen fin sus arduos corredores y las puertas se cierran a tu paso. Solo, del otro lado del ocaso, verás los arquetipos y esplendores. Me ha resistido Machado, debo confesarlo, Antonio Tello. Se lo digo al Antonio Machado, que me parece que es esa mosca que está insistiendo en dar vueltas por acá. A Rubén Darío, a Lorca, a Jiménez, al romancero español también. Adolescente de fines de los 70 y principios de los 80, me resistí a toda poesía que tuviera que ver con reglas estrictas de construcción, a los sonetos, a las rimas. Este soneto de Borges, aquel canto de Machado que les leí recién, giraron mi cabeza, me causaron el temblor desacostumbrado, en, como decía Alejandra Pizarnik, en el lugar donde a los otros se les forma el pensamiento. No goce sino frío, más letal que el vacío,
porque entendí que tiritar también se puede cuando un amor llega sin anunciarse. En otra estación del camino dirá Antonio Machado, mirando mi calavera, un nuevo Hamlet dirá, he aquí un lindo fósil de una careta de carnaval. El conflicto no estalla en el ser, sino en la caída de las mentiras, en el carnaval que termina en el juego de morir como si se hubiera sido. Mejor ser que decir, como si la vida fuera una verdad objetivable, un escenario de carnaval. Del credo popular de un ambiente que vivió Machado en su vida, se escucha atenta a la Andalucía gitana. Fe empirista, dice Machado, ni somos ni seremos. Todo nuestro vivir es emprestado. Nada trajimos, nada nos llevaremos. ¿Cuántos tíos, padres, abuelos nos dijeron? Como vinimos al mundo, nos vamos a ir. Sin paraíso, expulsados y sin destino, venimos desnudos y sin posesiones. Aún no somos los que recogen de afuera para vivir una vida dentro de lo social, inmersos en la jungla de la cultura. Lo que tenemos nos ha sido dado a préstamo, mientras el tránsito acucia y las necesidades están tan presentes como lo que vemos, golpe a golpe, verso a verso. El camino de Machado no es sobre la tierra fértil, tampoco sobre la lámina desértica de Castilla, es la estela sobre el mar. Nada que vaya al mar dejará su huella. En todo caso, la brevedad melancólica, ya por definición, insistirá sin disimulo en imponerse la esperanza de una eternidad serena. Antonio Machado canta en proverbios y cantares y su música filosa y salerosa es una invitación a mirar entre baldosa y baldosa, segundo y segundo, día a día, lo que queda. Un silencio inoportuno que acecha, pero una posibilidad de fibra ardiente para valorar la esperanza de la vida. Quiero leer, antes de terminar del todo, porque soy medio mentiroso, voy a decir que voy a terminar y me falta un poco. Esto era apenas una amenaza. 2 poemas de 2 poetas españoles de generaciones posteriores. Luis García Montero y Ángel González, que fue además, como lo dije antes, uno de los principales estudiosos de la obra de Antonio Machado. Ellos dos, a principios de los años 60, visitaron en Collioure la tumba de Machado. A su regreso escribieron estos poemas. Collioure, de Luis García Montero. Un rincón en el mundo, detrás de una frontera, o detrás de los años, o los amaneceres, con la esquina doblada como la página de un libro, o detrás de las curvas de una guerra. Se conmueve el camino a la orilla del mar. Parece un látigo en el aire, de febrero lluvioso. Cuando baja del coche, Ángel González duda, pone sus pies heridos en la historia y sube muy despacio entre muros franceses y casas repintadas con el azul de los veranos hasta llegar al cementerio. Lo que nos trae aquí no es el sol de la infancia. Los lugares sagrados nos permiten vivir una historia de todos en primera persona. Las flores de la tumba de Machado imitan el color de una bandera sagrado por mandato de mi melancolía. Aquello que perdimos una vez y el frío de las manos, la palabra en el tiempo, el dolor de las vidas que se cortan en el cristal de los destinos rotos, descansa hoy casi desnudo en una tumba de poeta. ¿Cuándo llegamos a Sevilla?, preguntaba su madre al entrar en Collioure. Qué difícil la suerte de los pueblos que viven protegidos por la misericordia de un poema. Qué difícil la última soledad de Machado. La luna llega al mar, el mar llega a Sevilla, nosotros a un recuerdo y a esta pálida
desarmada emoción de compartir una derrota. El segundo. Hay que tomar aliento después de esto. Camposanto en Collioure, de Ángel González. Aquí paz y después gloria, aquí, a orillas de Francia, en donde Cataluña no muere todavía y prolongan carteles de toros a Ceret y de flamenco show. Esa curiosa España de la ganadería, de reses bravas y de juergas sórdidas, reposa un español bajo una losa, paz y después gloria. Dramático destino, triste suerte morir aquí, paz y después perdido, abandonado y liberado un tiempo ya sin tiempo, de una patria sombría e inclemente, sí, después gloria. Al final del verano, por las proximidades, pasan trenes nocturnos, subrepticios, rebosantes de humana mercancía, manos de obra barata, ejército vencido por el hambre, paz. Otra vez, desbandada de españoles, cruzando las fronteras, derrotados sin glorias. Se paga con la vida o con la muerte, pero se paga siempre una derrota. ¿Qué precio es el peor? Me lo pregunto y no sé qué pensar ante esta tumba, ante esta paz. Casino de Canet, Spanish Gypsy Dancers, rumor de los trenes, hojas, ante la gloria esta de reseco laurel, que yace aquí abierta bajo el ciprés, erguido, igual que una bandera al pie de un mástil. Quisiera, a veces, que borrase el tiempo los nombres y los hechos de esta historia, como borrará un día mis palabras, que las repiten siempre, tercas, roncas. Así termina el poema. Para de verdad, como última cosa, y esta vez no voy a mentir, voy a terminar. Luego de la muerte del poeta, encuentran en su billetera unos primeros versos de lo que seguramente luego iba a ser un poema, jamás sabremos cuál. Estos versos proféticamente, con voluntad universal, dicen: estos días azules y este sol de la infancia. No.